Y la noticia que le ha dado la vuelta al mundo en esta semana tiene que ver con la liberación de Carlos Leder Rivas, un ciudadano de Armenia nacido en 1949, que el hecho noticioso tiene que ver con su liberación después de haber purgado 31 años de cárcel en los Estados Unidos. Este ciudadano es considerado el primero en ser extraditado en ese año, 1989. Y marcó una historia porque en los anales de la justicia colombiana aparece como el primer ser extraditado de Colombia a los Estados Unidos en 1989. Carlos Leder tuvo la acumulación de su fortuna básicamente en la década de los 70, en la famosa bonanza de la marihuana. Allí empezó él a ir labrando sus riquezas y fue al final de los 70, entrando los 80, cuando esta edificación que tenemos acá, conocida como la Posada Alemana, construida básicamente en diciembre de 1981, que constaba de 30 cabañas, constaba de un condominio y toda una base turística, centro de conferencias, tenía también jaulas para lo que es un zoológico, y como podemos observar al fondo encontramos toda la que es una serie de cabañas para hospedar al turismo del Quindío y toda la nación. Hablamos de 30 cabañas, pero fuera de eso tenía discotecas que llamaban la atención en lo que tiene que ver con los Beatles, con los Rolling Stones, que eran los ídolos de Carlos Leder Rivas. Estamos hablando de la década de los 80, cuando a principios de esa década está la construcción de esta llamada la Posada Alemana. En esta Posada Alemana empieza entonces a tener encuentros para también cranearse su partido político, llamado Partido Político Nacional Latino, que convergía a una serie de ideas nacionalistas, ambientalistas, de moral y de justicia por Colombia. En sus diferentes discursos, Carlos Leder hablaba como siempre de no a la extradición. Él empieza con un grupo a hablar básicamente de lo que tiene que ver a nivel nacional con la no a extradición, pero con el entorno de la década de los 70, con su bonanza que tiene que ver con la marihuana, empieza a acumular riquezas. Luego consigue una avioneta y a través de esa avioneta ya empieza en la década de los 80 a hacer tránsito hacia los Estados Unidos, ya no con la marihuana, sino con la cocaína. Empieza a comprar predios en las Bahamas, en su capital Nassau. Y allí Carlos Leder empieza a acumular más riquezas. Pero esa riqueza reafirmada aquí en la Posada Alemana, lo que hace es tener como centro político, centro económico y centro de sus ídolos, como John Lennon, como los Beatles, como el mismo Adolfo Hitler, que eran sus referentes en su vida política, en su vida económica y en su sitio de reunión aquí en la Posada Alemana. A Carlos Leder, reitero, a principios de los 80, cuando ya está construida esta famosa posada. Esto tiene que ver con lo que quedó ya en el 2020, después de haber pasado mucho más de 30 años, ya quedó esto en extinción de dominio. ¿Por quién? Por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Así que es el gobierno el que tiene potestad de esta parte. Estamos sobre la vía del café, la que comunica a Armenia con Pereira. Por eso el sonido de los vehículos que encontramos o que escuchamos cruzar por este recorrido. A un costado está la entrada al Salento, departamento del Quindío, y al otro costado de la vía está el municipio de Circasia. Estas imágenes que estamos viendo es la forma como se entra a esta parte de la Posada Alemana. Es obviamente las ruinas que quedan después de 1980. Estamos hablando de alrededor de más de 30 años en que estaba funcionando este centro de turismo. Como podemos observar, acá se ingresaba, los vehículos venían inclusive a cabañas, aquí se pernoctaba, acá se quedaban familias, aquí tenía un hotel para conferencias, era un centro de convenciones también este sector. Al fondo podemos observar unas jaulas. Esas jaulas que están acá y que puede observar acá a través de las imágenes, esas jaulas tienen que ver con la traída del cóndor de los Andes. Carlos Leder pensó en traer el cóndor de los Andes. De hecho, también
empezó a traer para este zoológico acá en la Posada Alemana, empezó a traer el puma, empezó a traer dantas, aves, especies como la pavia caucana, entre otras, ocelotes, pequeños felinos, empezó a traerlos acá a este sector. Y si la imagen viene por acá haciendo el recorrido, por favor, para que vamos avanzando, encontramos esta entrada de la Posada Alemana, donde ubicamos más cabañas. Estas cabañas tienen que ver con el sector de la posada en cuanto al albergue para los turistas. Aquí es un costado de la posada. En la otra acera de la autopista del café hay otro sector. Allá funcionaba la discoteca. Esa discoteca que tenía las imágenes de John Lennon y de los Beatles. Acá al fondo, si me permite la imagen, estaba el busto de John Lennon. John Lennon aparecía con un casco alemán. John Lennon aparecía con su famosa guitarra. John Lennon era uno de sus ídolos, reitero, de Carlos Leder, y lo teníamos ubicado acá en este sector. Estas son otras de las casas, cabañas, que obviamente pues ya están deterioradas, pero que obedecía a todo el plan turístico, al complejo turístico de Carlos Leder Rivas. Aquí vamos avanzando hasta que lleguemos a quienes están desde hace muchos años cuidando este sector, que reitero, pertenece al DNE, es decir, a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Desde ese entonces hace parte todas estas ruinas, que fue lo que quedó de Carlos Leder, que en este momento ya tiene 70 años de edad. Cuando fue llevado a Estados Unidos tenía 37, 38 años. Toda esa purga de más de 30 años en la cárcel, en la prisión norteamericana, pues fue la que tuvo allá, mientras el complejo turístico de la Posada Alemana fue incautado en extinción de dominio por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Vamos acercándonos acá para que lleguemos a personas que llevan muchos años cuidando, vigilando este sector. Ellos tienen mucho que decirnos en cuanto a lo que han vivido en el cuidado de esta zona. Entonces, aquí también hubo un museo donde estaban las figuras del rock como rockero que era Carlos Leder. Aquí, reitero, se montó el movimiento político nacional latino con ideas, reitero, anticomunistas, con ideas antisionistas y con ideas de moral y justicia por Colombia. Muy ambientalista era la posición que asumía Carlos Leder en la creación que se hizo aquí en la Posada Alemana. Vamos a donde don Jaime González, que nos tiene algo que decir, sobre todo un mensaje dirigido a la gobernación del Quindío, que tiene también que ver ya en este momento en coordinación con el DNE, con Nacional Estupefacientes, sobre lo que estamos viviendo. Don Jaime, venga para acá para que por favor el sonido más cerca lo pueda coger don Jaime y nos comente 14 años cómo lo lleva viviendo acá don Jaime. Aquí hace 14 años me dejó un secuestre. Y el secuestre, a los 15 días de estar yo aquí, se descartó, no sé por dónde echó. Y yo, de ver que no tenía para dónde irme ni nada, seguí aquí manejando esto, cuidándolo y limpiando la tierra. Y aquí estoy. Y ahora viene la gobernación y me saca y dice que no tengo derecho a nada, que estoy viviendo ilegal. No es cierto. No es cierto, porque la hija de Leder es testiga, que venía y me decía: no se vaya, no se vaya, cuide que si a mí me va bien, yo lo tengo en cuenta. Entonces yo les pido, por favor, no tengo por dónde irme, no tengo nada, estoy enfermo, les pido por favor que me regalen, digámoslo, una casita para yo tener por dónde irme. Entonces lo que básicamente don Jaime González, que está en la parte de vigilancia, en su función de vigilante de toda esta posada alemana, en uno de los sectores, reitero, porque en esta vía Salento hay un espacio que tiene que ver con estas 30 cabañas que desde 1981 fueron construidas. Toda esta construcción de la posada alemana pasó los 4 millones de dólares. Este es un bloque. En el otro costado, que pertenece al municipio de Circasia, está lo que es la hotelería y otra serie de hostales en todo un complejo turístico. Eso está en el otro sector, no está en ruinas. Este está en ruinas, como es lo que acabamos de observar. Estamos tomando a don Jaime González, que lleva 14 años acá en la vigilancia. Le pagaron desde hace 14 años la primera quincena,
la persona que lo contrató se fue, hasta la presente no lo ha vuelto a ver, lo dejaron solo acá, tiene unas limitaciones físicas y vinieron de la gobernación del Quindío a pedirle que por favor desalojara la casita que le ha servido no solamente de vigilancia, sino que junto a su esposa y a su familia, ya en esos 14 años se encuentran en la vivienda acá ubicados en este sector de la Posada Alemana. Esto es pues lo que podemos decir de las ruinas en que encontramos a la Posada Alemana, luego de estar más de 30 años en prisión Carlos Leder Rivas, y que en este momento ya con doble pasaporte, tanto americano como alemán, colombiano y alemán, ya se encuentra en Frankfurt, con la libertad que esta semana le brindaron a través de la justicia de los Estados Unidos. Su abogado, el doctor Arroyave, dice que ya no tiene cuentas pendientes ni con Estados Unidos, ni con Colombia, ni con Alemania. Veremos si está la posibilidad de volver a retomar su escenario, el Quindío, que fue la zona donde política y económicamente y donde su infancia se hizo Carlos Leder Rivas. Este es un informe pues desde acá, desde estas ruinas de la Posada Alemana en jurisdicción de Salento, sobre la vía del Café que comunica Armenia con Pereira. Más adelante vamos a mostrar más imágenes de lo que es esta ruina salentina llamada la Posada Alemana y que perteneció, reitero, a principios de los 80 la construcción a Carlos Leder Rivas.